¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de las tres etapas grandes que tenía el proceso en general y sobre todo el proceso en la madera? Uno que era la preparación, ya vimos cómo se prepara la madera, cómo la compramos, ¿ya? Y cómo nos preparamos para trabajar con ella. Vamos a entender que la preparación de la madera incluye dejar una pieza lista para que nosotros podamos trabajar en ella. Esto significa dejarla cortada a la medida más cercana ya a la realidad. Ojo, más cercana a la realidad, no necesariamente a la medida exacta, porque hay algunos procesos que también podrían ayudarnos a corregir ese tema. Dejarlo también lista para trabajar en los puestos que siguen. Dejamos una pieza escuadrada, que sea técnicamente cercana a la perfección en términos generales, en el sentido de que no tenga esas irregularidades propias de los elementos naturales, como es la madera en general, como son los troncos, qué sé yo. Entonces, libramos un poco a la madera de esos elementos y la dejamos lista para poder trabajar, ya a la medida cercana. La mayor parte de los materiales vamos a trabajar con esto, de esta forma, ¿eh? El acero se trabaja de esa forma. Nosotros compramos barras de acero, compramos perfiles de acero y los cortamos a la medida, dejamos listos para poder empezar a procesarlos. Los limpiamos, los desengrasamos y todo y los dejamos listos. Las telas compramos en rollo y las cortamos las grandes pedazos de pieza para poder sacar las piezas que nos interesan. Es decir, la mayor parte de los materiales tienen este proceso de preparación del producto, ¿ya? Del elemento. Nosotros lo preparamos de la siguiente manera. Cabeceamos, ¿por qué? Porque la parte final de la madera está propensa a agredarse, a descascararse, a torcerse, a quebrarse. Por tanto, esa parte no nos serviría mucho, así que sacamos esa parte de la cabeza, le descabezamos. Cabeceamos la madera, eso es lo que se llama en la industria. ¿Ya? Después vamos a cantear, es decir, preparar dos cantos que están unidos a 90 grados. Estos dos cantos a 90 grados, que están perfectamente lisos después de este canteado, son los que nos permiten darle la medida de ancho o sea, ancho y espesor específicos. ¿Ok? Entonces con eso ya tenemos la pieza preparada. Una vez que ya la cabeceamos, la canteamos y cepillamos para darle el grosor final. Estamos listos ahora. ¿Qué viene? Lo que viene entonces es el proceso de armado del cuento. ¿Ok? El proceso de poder desarrollar entonces las etapas que conforman el desarrollo del producto. Hay varios elementos que tenemos que considerar. Para desarrollar un producto, los procesos que vienen son básicamente quitar partes de, agregar partes de, unir estas partes. Son los procesos básicos de la madera. ¿Ya? Entonces, para quitar partes de, vamos a usar serruchos, sierras, cinceles, elementos de esa característica. Para unir, vamos a hacer uniones sin otros elementos, sin agregar elementos, y vamos a hacer uniones agregando elementos. Sin agregar elementos puede ser uniones pegadas, uniones de caja y espiga, donde hacemos un hoyito rectangular y donde va a meterse una parte de la otra pieza, esa unión de caja, una cajita y una espiga, que son las más comunes. Vamos a hacer uniones de cola de Milano, que son uniones por canto en que se cruzan de esta forma las piezas, ya, quedando bien unidas por la forma con que está construida. Es una unión bastante resistente, es una unión muy antigua. Y también vamos a estar agregando elementos. Por ejemplo, vamos a pegar piezas por canto, le vamos a hacer un hoyito y vamos a introducir tarugos, que son trozos de madera, generalmente circulares, ¿ya? Que permiten mantener unida una pieza con otra,
Para eso entonces vamos a usar adhesivos. El adhesivo es una de las características que más se usa, uno de los elementos que más se usa para la realización de uniones. Normalmente se realiza junto con otros procesos. Es decir, podemos atornillar, por ejemplo, cuando estamos agregando productos nuevos, clavar, que no es muy recomendado en la industria del mueble en general. Clavar no es una buena alternativa, pero se usa mucho. En la carpintería se usa bastante más, no en la mueblería, por decirlo de alguna forma. Un mueble clavado es, por lo general, un mueble con muy malas características. ¿Ok? Entonces estamos. Vamos a ver cuáles son los procesos entonces que nos ayudan a desarrollar esta segunda etapa, que es el desarrollo mismo de los procesos de conformación del producto. Preparamos el material, la primera etapa, ya está listo. Empezamos a conformarlo y lo vamos a hacer uniendo piezas, sacando pedazos a las piezas, cortando, agregando, perforando, todos esos procesos que nosotros podemos realizarle a la madera para poder convertirla en un producto. Vamos a ver una presentación y vamos a hablar de ella. Espero que se vea. Si alguien ahora, si me dicen si se ve o no, estaríamos bien. ¿Se ve? Sí, profe, ahí se ve. Sí, profe. Sigamos hablando entonces de uniones. Que con uniones vamos a ver. Ya, con uniones vamos a ver entonces la parte más crítica. ¿Estamos? Sí, estamos. La parte más crítica de los procesos. Con uniones vamos a entender la mayor parte de los procesos. Las uniones, como dice acá, nos permiten configurar el objeto que estamos construyendo para que cumpla las funciones que requerimos de él. Así, podremos generar un uso de resistencia adecuados a las necesidades planificadas. Para clasificar las uniones, le vemos dos tipos, y ojo que tenemos que tener cuidado de eso. Las uniones sin elementos de refuerzo y las uniones con elementos de refuerzo, que son las que estábamos hablando en términos bastante generales. La elección de cada una de ellas va a depender de muchas características, de la cantidad de esfuerzo que vaya a realizar la unión, de la estética que queramos lograr. Es bastante más común que las uniones sin elementos de refuerzo tengan una característica estética de mayor calidad y por lo tanto se usa en muebles, por ejemplo, productos de mayor calidad. Las uniones con elementos de refuerzo son bastante más problemas estéticos, tienen bastante más problemas estéticos, y son las que se usan normalmente en muebles de calidad menos activa, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, cuando ustedes van al home center, a estas Alicia, a todas esas tiendas, y ven estos muebles armados, se van a dar cuenta que son uniones con elementos de refuerzo, son uniones que están atornilladas, uniones con tarugo, y que no son muy resistentes, no tienen adhesivos normalmente, se llegan y se instalan solamente, y se ve el tornillo, la unión no queda exactamente cercana como corresponde, hay ciertos saltos, no hay una continuidad de imagen, entonces el tema estético es un poquito más pobre, por decirlo de alguna manera. Además que, en términos generales, se usan materiales de menor calidad. Les voy a ser sincero, los muebles de los que se venden en el home center, eso dármelo usted mismo, son muebles de baja calidad, en el concepto en que un mueble de calidad es un mueble bastante largo, con bastante larga duración en el tiempo, bastante resistente a los daños, a los destrozos, a las rayaduras, al aflojamiento de las uniones, lo que no ocurre en esos muebles. Fíjese que estos muebles, que son básicamente cuadrados, los estamos hablando de los que se armen ustedes mismos, están unidos por tornillos, y ese cuadrado, que no tiene ninguna otra sujeción, empieza como a moverse y empieza a aflojar la unidad de tornillo. Un mueble así no puede durar más de 2 años, 2, 3 años, cuando mucho. Por lo tanto, son muebles que uno compra sabiendo que en 3 años más va a tener que cambiarlo. ¿Ya? Entonces, como les dije, estos muebles son muebles
bastante más económicos. De hecho, no tengo idea cómo lo hacen para que sean tan baratos, porque las planchas solas salen más caros que a veces que el producto mismo. Probablemente por los sistemas de fabricación que tienen en los países de origen, sobre todo la República Popular China. En esos países los costos de mano de obra son muchísimo más baratos que los nuestros y por lo tanto nosotros no podemos competir con ellos. Es un tema. Acá en Chile una plancha de melamina, por ejemplo, que es la que más se usa en estos muebles, puede llegar a costar a 40.000 pesos, 50.000 pesos. Con una plancha puede salir apenas un mueble. Y si te venden ese mueble, un mismo mueble parecido en 40.000 pesos en el Home Center, uno no se explica de dónde salió ese precio. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Ahora, los muebles de mejor calidad son muebles que tienen uniones mucho más firmes, más resistentes, aparte de tarugos, uniones caja y espiga muy resistentes, y uniones cola de Milano, que es la que estábamos hablando, y otras uniones más modernas. Vamos partiendo por la primera. Uniones sin elementos de refuerzo son aquellas que no incorporan elementos distintos de la madera del objeto. Para realizar la unión se pueden utilizar elementos adhesivos o hacer que la madera trabaje la unión mediante la fricción de partes con distintas formas. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estamos diseñando un producto de madera es que la unión no tiene que hacer la fuerza. La unión permite que las piezas se mantengan unidas, pero la fuerza no la tiene que hacer ¿cómo se llama? La unión. ¿A qué me refiero con esto? A ver, voy a tener unas piezas. Estas son piezas de melamina, que esto es un tablero. Si se fijan bien, este tablero lo llamamos maciza aquí, pero es un tablero aglomerado. Maciza es la marca, así como la Gillette y el Confort. Este es un tablero de aglomerado. Son partículas parecidas al acerrín, que mediante un adhesivo, que probablemente sea ¿cómo se llama? Un formaldehído, una urea formaldehído es lo más común. En Chile, por ejemplo, todavía permiten la urea formaldehído para fabricar esto, a pesar de que es un elemento cancerígeno, pero lo fabrican. Entonces, toman unas camas enormes de acerrín y las presan junto con este adhesivo y se forma esto. Si se fijan bien, tiene tres tipos de capa, una que está más cercana al borde, que es bastante más compacta, aquí y allá, y al medio una más abierta. ¿Ya? Si nosotros atornillamos para hacer una unión, por ejemplo, una unión de esta manera, así, esta clase de unión, ya nos vamos a encontrar con que vamos a hacer perforaciones y atornillar. Ahora, si esto está puesto de esta manera y está colgando, por decirlo de alguna forma, supongamos que sea una repisa, ¿ok? Entonces nosotros tenemos esto y lo tenemos atornillado. Esta pieza está pesando. Si le ponemos elementos encima, libros, revistas, cualquier otro elemento, va a pesar más. Y la fuerza, fíjense, la fuerza la va a estar haciendo el tornillo. Y el tornillo va a estar incrustado en esta madera más débil. Por lo tanto, nuestra unión, como ocurre en estos muebles que estábamos hablando, estos muebles de Home Center, nuestra unión no va a ser muy resistente. Va a durar muy poco. Pensemos en lo contrario. Si tenemos esta pieza y le ponemos esta otra acá, como cubierta, por ejemplo, cubierta de mesa, pongamos de esta forma para que sea más claro, así. Si fuera una cubierta, esta pieza va a estar sosteniendo el peso y el peso va a estar en los tornillos que hemos puesto acá. ¿Se fijan? Esta está resistiendo el peso. Esto significa entonces que esta pieza no va a resistir mucho tiempo tampoco, porque el esfuerzo va a estar en un tornillo, en un elemento extraño. ¿Cómo funcionaría mejor esto? De la siguiente forma. Así. La superficie
va a estar resistiendo y está transmitiendo la fuerza directamente a esta pieza. Y los tornillos van a estar solamente manteniendo la pieza unida. No van a estar haciendo el esfuerzo de sostener el peso. Entonces, cuando nosotros estamos diseñando productos que van a tener este tipo de uniones, vamos a tener que ser claros y conscientes de cómo estamos desarrollando este tema. Si nosotros colgamos, ¿ok? Esta pieza, el tornillo va a estar haciendo la fuerza de mejor forma. Si nosotros ponemos de esta forma, el tornillo va a estar haciendo un esfuerzo tratando de romper esta pieza. ¿Se fijan? Aquí resiste más, aquí resiste menos. Aquí resiste más, aquí resiste menos. Entonces, las uniones siempre tienen que estar diseñadas de manera de que puedan resistir adecuadamente los esfuerzos que van a estar sufriendo. ¿Ok? Los adhesivos más utilizados son las colas. Esta cola. Los adhesivos cianocrilatos como la gotita o adhesivos de contacto. Este es un adhesivo de contacto, el Agorex. ¿Ya? Funcionan de distintas formas. Cada uno de ellos. ¿Ok? Las uniones por fricción más conocidas son las de caja y espiga, así como la de cola de Milano. Sin embargo, en los últimos tiempos se han incorporado adhesivos a estas uniones, quizás porque la precisión necesaria para confeccionarlos se ha ido perdiendo en el tiempo. La caja y espiga es un elemento de la manera donde se mete una pieza en otra, y si están bien hechos, la misma fricción la mantiene unida. Lo mismo ocurre con la cola de Milano, con mayor razón con la cola de Milano, que es un diseño específicamente hecho para mantener unidas las piezas. Sin embargo, tienen que encajar tan firmes cada una de ellas, tan exactamente, que yo creo que se ha ido perdiendo la facultad de hacerlo. A mí nunca me han resultado bien, para que vamos a decir una cosa por otra. Nunca me han resultado bien. Siempre he tenido que agregar adhesivo para mantener las piezas unidas. A ver, las colas. Hablemos de las colas, que es la que es nuestro primer tema de adhesión. La adhesión por cola es de las más comunes y se usa en muchas ocasiones. Lo preferible es que sean piezas que se mantengan unidas por plano, que los esfuerzos que soporten sean de esta clase también para mantener las piezas unidas, porque si son así, el esfuerzo va a tratar de soltar rápidamente la cola. ¿Ya? Entonces piezas planas pegadas, piezas unidas por canto, que su esfuerzo no vaya a ser como repisa, en el sentido de que no se vayan a partir por la mitad, porque esta tendencia es mucho más fácil de romper. En cambio, cuando están unidas y los esfuerzos son para sostener piezas, para tener una pieza encima de otra, son bastante efectivos. Las colas en su origen eran hechas de material biológico, especialmente del cartílago de algunos animales. Especialmente el encontrado en la cola de los caballos, lo que generó su nombre. La cola la llamamos cola precisamente porque antes se fabricaba de cola de caballo. Hervían estas cuestiones, hervían huesos, aún lo siguen haciendo en algunas ocasiones, en un gran caldero, los hervían y salía el colágeno, que es el adhesivo. Eso se retiraba, se dejaba secar, se cristalizaba, eso después se podía calentar y servía como adhesivo. Esa es de las primeras colas. Se utilizaba calentando el material sólido hasta formar una pasta que realizaba la adhesión una vez que se enfriaba y solidificaba nuevamente. Tiene una ventaja muy grande. Tiene una gran adherencia, es bastante resistente, pero la desventaja es que se cristaliza, queda como vidrio, por lo tanto se quiebra. Y la unión es muy difícil de reparar cuando está quebrada. Yo hago restauraciones de muebles antiguos, y lo que hay que hacer en estos casos es raspar continuamente hasta retirar toda esta cola antigua, ¿ya? Para que la pudiéramos sustituir. Si queda un poco de esta cola, el adhesivo nuevo no trabaja adecuadamente. Entonces, es muy complicado realizar este tema. Ahora, posteriormente se fabrica con materiales sintéticos o químicos y ya no es necesario efectuar el calentamiento del material, formando la adhesión tras la evaporación del vehículo que transportaba la resina. El más usado es el fabricado de acetato de polivinilo, que es el que estaba mostrando, la cola fría.
Y fíjense que se llama precisamente cola fría, empezó a llamarse así, fue uno de los primeros que salió después de las colas naturales, porque no había necesidad de calentarlo, como la cola natural. La cola natural, para que funcione, hay que calentarla, hacerla material viscoso, como un adhesivo, como el Agorex, ¿ya? Como el adhesivo de neopreno, y por eso entonces funciona cuando se solidifica. La cola fría no. La cola fría tiene un vehículo que transporta la resina. La resina es la que pega en la cola fría, ¿ya? Que es el acetato de polivinilo. Y normalmente está transportado en conjunto con agua. Es decir, esta resina es el polivinilo con una mezcla de agua, ¿ya? Que se mantiene durante un tiempo. A medida que se va secando el agua, va quedando solamente la resina, haciendo las veces de adhesivo, pegando ambas piezas. La adhesión es bastante fuerte, pero si se fijan bien, no sé si lo han notado alguna vez, para realizar una adhesión con estas colas frías, incluso con la otra cola, es necesario prensar las piezas, mantener unidas con fuerza las piezas mientras se están secando. ¿Para qué? Para que la resina penetre en los intersticios de la madera, ya sea naturales o artificiales, lo que le hayamos hecho. ¿Cómo se llama? El tablero de aglomerado, la maciza que nosotros conocemos, tiene adhesivos propios que hacen que esto funcione bastante bien, en el sentido de que penetra muy profundamente entre estos adhesivos, realizando una unión bastante buena. El problema está en que la misma madera no es tan resistente en ese sentido. Si se fijan bien, si ustedes ven una pieza de tablero que esté pegada a otra durante mucho tiempo y la separan, van a quedar con piezas, con restos de material pegados en la pared, ya restos de madera, que eso demuestra que la adhesión fue buena, pero lo que se rompió fue el tablero no es de buena calidad, digamos. Estos tableros de aglomerado fueron una respuesta de los años 50, 60 a los grandes tableros que ya no se podían encontrar. Antes era bastante fácil encontrar grandes piezas de madera, ahora ya no es, desde hace tiempo ya que no lo es, y por lo tanto se empezaron a fabricar estos tableros para poder suplir esta carencia de estos tableros de grandes dimensiones. ¿Ok? El proceso de adhesión se realiza tras la aplicación de una fuerza resistente que, entre comillas, obliga al adhesivo a penetrar entre la fibra de madera, rellenando intersticios y evacuando, generalmente por evaporación al vehículo, es decir, aquel elemento que permitió que las resinas del adhesivo llegaran hasta el material. Este vehículo, por lo general, es agua, aunque en mucha menor medida se puede utilizar algún solvente derivado del petróleo. No son muchas las colas que usan derivados del petróleo, normalmente es agua. El adhesivo, entonces, el PVA es bastante, entre comillas, amigable con el medio ambiente, en ese sentido. Se puede lavar con agua este adhesivo antes de que se haya evaporado, digamos. ¿Por qué? Porque el agua se disuelve en mayor cantidad el material, por eso se puede retirar fácilmente. Ahora, una vez que se retiró toda el agua, que se secó el adhesivo, ya no funciona el lavarlo con agua, ¿ya? Queda una superficie sólida y de buena unión. ¿Cuál es la ventaja que tiene la cola fría comparada con la cola antigua? Es que la unión es un poco más flexible, no es tan cristalizada, no es tan rígida, por lo tanto soporta cierto grado de esfuerzo sin quebrarse, ¿ya? Y eso también es bueno. Permite mantener la pieza unida por más tiempo. No digan siempre entonces que lo viejo era mejor. A los maestros antiguos, que bueno, ya no quedan muchos, les gustaba mucho más la cola antigua, que tenían que calentar en un tarrito para poder unirla. Decían que era mucho mejor que las colas frías, que no servían para nada, pero la verdad es que estas colas blancas son de mucha mejor calidad que lo que se podía lograr con estas colas naturales. Entonces seguimos con las uniones sin elementos de refuerzo. Aquí tenemos la cola, esta es la cola antigua, este es el cartílago de biológico, por decirlo de alguna manera, de caballo, de hueso en general, y esta es la cola fría que nosotros conocemos normalmente. Esto se hierve a baño María en un tarrito con agua caliente, digamos, sin tocar la pieza, no tiene un tarrito con agua, se mete el tarrito en el agua caliente y se va derritiendo para poder usarlo. Una vez que se enfría, queda sólido de nuevo, como está aquí. Los cianocrilatos, como la gotita, por ejemplo, son adhesivos de última generación que se fabrican a partir de materiales químicos y permiten unir distintas clases de materiales.
Si entendemos que que la adhesión puede realizarse mediante acciones mecánicas, de agarre sujeción, químicas, de interacción de elementos aislados entre sí, o electromagnéticas, podemos definir que los cianoacrilatos efectúan la adhesión mediante una mezcla de estos dos últimos conceptos, es decir, un agarre químico o electromagnético. Mientras que las colas lo hacen mediante los dos primeros, de agarre y mediante acciones mecánicas y acciones químicas. El concepto de electromagnetismo, ¿ya?, de una unión entre cargas atómicas, es lo que realiza el cianoacrilato. Aquí es acrílico líquido, por decirlo de alguna manera, que al evaporarse el elemento que lo une, el vehículo, realiza esta unión. Queda una capa finísima en que está manteniendo una unión con las dos piezas entre sí. Es una unión bastante resistente. El cianoacrilato tiene la ventaja que puede pegar elementos que parece que no se pudieran pegar porque no tienen, por ejemplo, ¿cómo se llama?, intersticios donde pudiera penetrar la cola, como son el vidrio, el plástico, el acrílico. Eso se puede pegar fácilmente con cianoacrilato, ¿ya? Así que nosotros podemos agregar, por ejemplo, superficies de vidrio a unas piezas de madera y pegarlas con cianoacrilato. Por ejemplo, la gotita. Dados sus componentes químicos, funciona de manera muy rápida, ya que en muy pocos segundos evapora su vehículo y genera una enorme fuerza de atracción entre la superficie en la que está en contacto. Esta rapidez y su alta estabilidad ante los ataques de agentes extremos, así como la gran resistencia al gran el proceso, lo han hecho de gran uso en múltiples industrias, así como en otros aspectos de nuestra vida diaria, como la salud y la alimentación, ya que además es prácticamente estéril y no genera desarrollos biológicos. Fíjese que se puede usar, y se está usando una variedad de cianoacrilato para cerrar heridas, por ejemplo. Solamente se pega un poco. En alguna película de acción van a poder ver que el héroe de repente se puede echar la gotita en una herida para pegarla. No es lo bueno, lo mejor echar esta gotita porque tiene otros componentes que son peligrosos, pero hay cianoacrilato específicamente para el uso medicinal. Así que también es muy interesante en ese sentido. Finalmente está la unión sin elemento de refuerzo, tenemos el adhesivo de contacto. El adhesivo de contacto lo que hace es que se adhiere a dos capas, a dos superficies, ¿ya? Tiene que quedar absolutamente seco al tacto, no tiene que quedar húmedo para nada, no tiene que quedar pegajoso, uno lo debe tocar y debe pensar que no hay nada ahí, y una vez que está seco completamente, entonces se pegan estas uniones. Y es el contacto entre estas dos superficies que tienen ambas este adhesivo el que produce la unión, ¿ya? Como se está viendo en esta forma. Sirve normalmente para pegar grandes superficies. El Acorex se usa, o estas marcas de adhesivos de contacto, se usan en ese sentido, para eso. Estos adhesivos se fabrican a partir de elementos químicos derivados del petróleo, utilizando como vehículo, por lo general, el etanol o los bencenos. Las resinas que realizan la unión son principalmente formadas por neopreno, o algún derivado. De hecho, antes le decían neopreno a estos elementos, como marca. A diferencia de otros adhesivos, la unión se realiza exclusivamente de forma química y electromagnética y solamente cuando la totalidad del solvente del vehículo se ha evaporado. Cuando está absolutamente sin nada de vehículo, si está totalmente seco, es cuando se puede realizar la unión. Por eso, cuando ustedes vayan a pegar piezas con Agorex, lo que tienen que hacer es poner en cada una de las superficies una capa delgada, muy delgada, de este adhesivo y esperar entre 5, 10, 15, 20 minutos tranquilamente, no se preocupen, ¿ya? Pero esperen ese tiempo, 10, 15 minutos, 10, 20 minutos, absolutamente lo tocan, que esté seco, que parece que no está funcionando, y ahí ya pueden realizar la unión. Si ustedes notan que está algo pegajoso, no lo acerquen, no lo peguen, se van a pegar, pero va a quedar metida entre medio humedad del producto, ¿ya? El vehículo, el producto, y va a demorar muchísimo que se evapore porque está ya retenido entre estas dos piezas, y la unión va a estar bastante poco resistente durante muchísimo tiempo, y estamos hablando de meses, ¿ya? En cambio, cuando está absolutamente seco, totalmente seco, y reducen la unión, esta queda casi inmediatamente con la resistencia necesaria, ¿ya? Por eso hay que tener harto cuidado de usar este producto como corresponde. Esto último, como decía, lo de total evaporación, implica que una vez aplicada a la superficie de todas las piezas que se unirán, todas, se debe esperar hasta que esté
completamente seco al tacto para juntar las piezas. Esto ocurre entre 10 a 20 minutos dependiendo de la composición del producto. Tienen que leer las instrucciones y si dice 20 minutos, por favor usen 20 minutos de secado, porque si no la unión no va a quedar bien. No importa lo que le digan sus mayores, en el sentido de que no, si ahora que está medio pegajoso es cuando hay que ponerlo. No, si está pegajoso todavía, si sienten pegajosa la superficie, no va a resultar la unión. ¿Ya? Hay que esperar mucho para que esté totalmente seco. Esta es la unión más antigua, más eficiente que nosotros conocemos aquí en Occidente, por lo menos, que se llama la unión de cola de Milano. El Milano es un pajarito que su cola tiene esta forma como media en diagonal. La cola del pajarito tiene esta forma, por eso se llama así, cola de Milano. En inglés se llama dovetail o cola de paloma, que es más o menos parecido, la misma idea, donde esta pieza encaja perfectamente en esta otra, y como lo ven aquí también, esta pieza encaja perfectamente así, pero el esfuerzo se hace en ese sentido, y la pieza ya queda unida. ¿Ya? El esfuerzo de esto, por ejemplo, tirar esta pieza para acá, hace que esto se mantenga unido, porque no permite que se retire. Esta es la unión más firme, más conocida. El Milano es una ave que se encuentra en Europa y Norteamérica, la que se caracteriza por poseer una cola de forma triangular truncada, es decir, que no termina en punta. Esta forma se repite de manera alternativa en dos piezas de madera con el fin de hacerlas encajar y producir la unión. Si se realiza con la habilidad y técnica adecuada, esta unión es perfectamente sostenible por sí misma, sin la necesidad de adhesivos, que es lo que se usaba antes. ¿Ya? Cuando empezó a desarrollarse esta técnica, que es alrededor de la Edad Media, un poquito después de la Edad Media, el comienzo del Renacimiento, donde se empezó a desarrollar esta cola de Milano. Hay que aclarar que existe una infinita variedad de uniones a cola de Milano, dependiendo de la habilidad, de conocimientos y competencia de quien la está usando. El otro tipo de unión que se usa mucho es la unión de caja y espiga, en donde esta es la caja, y obviamente esta es la espiga. Esta se introduce acá, como está viéndose de esta pieza. ¿Ya? Se supone que está constituida para realizarse sin elementos de adhesión, sin adhesivo. En la actualidad es mejor usarla con adhesivos, pero da lo mismo en términos generales. Aparentemente es de las primeras uniones realizadas en madera y consiste en encajar dos piezas entre sí. Una que posee una caja construida en ella, en donde se inserta una espiga que calza perfectamente fabricada en la otra pieza. De esta forma, la unión obtenida es tan resistente como la habilidad o precisión con que se haya fabricado. A pesar de ser una sola, la caja y espiga se puede presentar en múltiples variantes, con o sin sujeción de otro elemento de madera, o con la incorporación de algún adhesivo, de preferencia de tipo cola. Normalmente entonces ahora ya se está usando con cola estas uniones. Son bastante comunes en los muebles que estamos viendo nosotros. En sus casas, la mayoría de los muebles, las sillas sobre todo, van a tener uniones de caja y espiga, a menos que tengan uniones de tarugo. Entonces, las uniones con elementos de refuerzo son aquellas que incorporan elementos distintos de la madera al objeto. El esfuerzo de mantener las piezas unidas corresponde ahora a estos elementos adicionales y no a la unión por sí misma. Los elementos los vamos a dividir en madera y metal para diferenciarlos básicamente. Por ejemplo, elementos de unión fabricados en madera, tarugos, las galletas y las espigas que se venden solas, que hacen caja en los dos lados y se venden como espigas en ambos lados. ¿Ya? Eso también sé. Galletas son unas pequeñas piezas de forma, ¿cómo se llama? Oblonga, más larga que ancha, ¿ya? Y que se hacen una ranura y se introducen en los dos lados. Se introduce uniendo ambas piezas. Es un elemento que permite uniones de tablero por canto, más que una resistencia de unión, básicamente. Y elementos de unión fabricados en metal, como clavos, tornillos y pernos, que son los que utilizamos. Ahí los tarugos, partamos por ahí. Sin lugar a dudas, es el elemento de unión más común y simple para realizar en maderas. Se compone de un cilindro, por lo general estriado, con estrías, que se insertan en una perforación realizada en las caras a unir de dos piezas de madera. La unión se sostiene por el tarugo y normalmente se le agrega algún adhesivo de preferencia del tipo cola. Las herramientas y máquinas a utilizar son el berbiquí, el taladro manual y el taladro de pedestal. A nivel de mayor profesionalismo se utiliza por lo general una máquina escopleadora, que es una máquina más industriales para realizar estas perforaciones. Estas son las uniones con tarugo. Estas piezas, claro, son tarugo. Hace la perforación, y se le agrega el adhesivo y quedan unidas. Toda esta cara
y estas perforaciones. ¿Y cómo se realiza esto? Con taladro. Esto es un taladro manual, un taladro de pedestal, ambos cumplen la misma función de hacer perforaciones, y esos son berbiquís. No es taladro, ¿eh? Parece taladro, pero es berbiquí, como son manuales, son de esta manera. Esto es mediante la circulación de esta pieza, va realizando la perforación, y esta mediante este movimiento de la va realizando la perforación. Ambos cumplen la misma función, realizar perforaciones. Y para eso usamos brocas. ¿Ya? Vamos a hacer un hincapié en algo. Vamos a mostrar ahora que no siempre escogemos adecuadamente los tipos de broca. Las brocas nosotros usamos para realizar las uniones, son de varios tipos. Tenemos, esta es la broca que nosotros usamos más común. Fíjense, esta broca realiza perforaciones en metal. Generalmente la gente las compra igual para hacer perforaciones en madera, pero no es la que se usa normalmente, no es la que da el mejor resultado. Esto lo que hace es ir rompiendo, mediante esta puntita, mediante esta punta en diagonal, ir rompiendo en cada vuelta parte del material, ¿ya? Levantándolo. Esta pieza, esta no se llama broca, de acero HSS se llama, aquí dice, no se ve, pero aquí lo dice, HSS de 10 milímetros, por ejemplo, es esta. Está desarrollada con estos ángulos para poder cortar metal. En madera no trabaja muy bien porque da la velocidad de movimiento, produce más roce que corte. Uno, si hace esfuerzos, puede ir empujando y haciendo la perforación, pero la perforación nunca va a ser tan buena como cuando se realiza con esta clase de broca. Esta broca sí es para madera. Tiene un aguilón que va penetrando y marcando el punto, ¿ya? Y tiene estos dos laterales, aguilones laterales, que van cortando la fibra mientras van perforando. ¿Se fijan? Entonces, esto sí va cortando fibra y haciendo un corte más fino en la madera. Cuando nosotros vamos a trabajar en madera, tenemos que usar brocas que tengan esta forma. Esta es la forma adecuada para trabajos en madera. ¿Estamos? Y no vamos a confundirnos. Esta es una broca de cobalto, por el color se pueden ver, ¿ya? Y esta broca de cobalto es para trabajar en madera, no se calienta tanto, no provoca tanta fricción. Oye, es bastante dramática la iluminación que tenemos aquí. No provoca esta fricción tanto, ¿ya? Y puede trabajar adecuadamente cortando. Ahora, si nosotros vamos a unir una pieza al concreto, usamos esta broca, que no tiene filo, y se usa con un taladro que tenga la capacidad de transformarse en martillo, que martillee, y va golpeando en cada golpe, en cada giro, perdón, va golpeando el material, moliendo el concreto, el cemento, para producir el hoyo. Esto no va cortando, va moliendo. Por lo tanto, esto, claro, esto no va a producir ningún daño ni en el acero ni en la madera, no le hace nada. Pero el concreto va rompiendo por estos refuerzos que tiene en la punta, este refuerzo en forma de ¿cómo se llama? De acero firme. Y si se fijan bien, no se ve muy claramente, pero es de otro material, esta pieza que está pegada acá. Y este es el material que va golpeando. Entonces, si nosotros usamos adecuadamente cada una de las fresas para lo que realmente funcionan, vamos a poder realizar trabajos de buena calidad. Ya tenemos que unir una pieza con acero, usamos esta. Tenemos que trabajar en piezas de madera, usamos esta. Tenemos que unir estas piezas o esto al concreto, vamos a usar esta perforadora, esta fresa. Ya nosotros no podemos perforar cemento con esta, menos con esta, podemos hacerlo con esta. Nosotros no podemos perforar madera con esta, podemos hacerlo con esta. También podríamos hacerlo con esta, pero la verdad es que provoca mayor roce y mayor calor y provoca quemadura en la perforación. Cuando nosotros hacemos mucho roce en la perforación, ¿ya? Cuando la perforación provoca mucho roce, normalmente sale humo o se quema un poco. Y esto es importante. Si nosotros hacemos una perforación que esté en las paredes quemadas,
nosotros le agregamos el adhesivo, y el adhesivo no va a poder penetrar porque las paredes quedaron selladas con esta quemazón, con esta quemadura, ¿ya? Y por lo tanto, no va a realizar una unión adecuada. Va a parecer que está firme, pero no va a durar mucho tiempo. Entonces, lo importante es que no hagamos perforaciones con esto, porque van a producir mucho roce y van a calentar mucho la perforación. Hagámosla con esto, ¿ya? Que esta pieza sí va a estar cortando en cada una de las vueltas que da, y obviamente esto va a ir retirando la viruta, como ocurre también en esto. Siempre van retirando la viruta estas eschillas que están a los lados, ¿ya? Y van a provocar entonces una mejor perforación, ¿ya? Entonces seguimos con elementos de refuerzo de los BBQ, ¿ya? Y también puede ser una escopleadora. Esto es una escopleadora industrial real, donde esta pieza se mueve en ese sentido, o a veces se mueve esta, para realizar la perforación. Si se fijan bien, yo puedo sujetar la pieza con esto, no se me va a mover, y la perforación va a quedar perfecta. La palanca me permite mover o la mesa o la herramienta para hacer la perforación. Esta es otra más, por decirlo de alguna manera, más artesanal, pero funciona de la misma manera. ¿Ya? Entonces, la escopladora tiene la diferencia en que es una cama horizontal y la perforación también es horizontal. Las galletas es un tipo de unión un poco más moderna, especialmente orientada a la fabricación de tableros de madera o la unión de piezas por su canto. La resistencia de la unión es bastante más débil a la tracción, sin embargo es bastante resistente cuando se le aplican fuerzas perpendiculares, por eso forma muy buenos tableros. Se realiza mediante el uso de una máquina manual llamada precisamente galleteadora. Estas son las galletas, de tipo ovalada, si se fijan, y esta es la máquina que realiza una unión, una perforación que es una media luna en este lado y una media luna en el otro, y esta pieza encaja en ambas. Esa es la manera en que yo estoy usando esta galleta. Si se fijan bien, la resistencia no puede ser muy alta, pero sí permite construir superficie, y se usa para eso. La espiga es una mezcla entre los taúdes y las galletas, ya que el elemento de unión es un elemento de sección rectangular con sus cantos redondeados, lo que le da precisión en el sentido perpendicular y fuerza en el sentido paralelo a la espiga. Es una unión bastante más completa. Estas son las espigas, y esta es la espigadora, muy parecida a esta, pero esta hace una media luna, y esta hace una perforación recta. ¿Ok? Son muy parecidas a estas máquinas, y de donde se realiza una. Esta entonces es una espiga en ambos lados, no solo a partir de una pieza, sino de ambos lados. Hacemos la perforación, la caja en ambas piezas, y la espiga y esta espiga nos permite hacer la unión. ¿Ok? Por lo tanto, ya habíamos visto entonces que una vez terminada, hecha la terminación, la preparación de las piezas, nosotros usamos estas clases de elementos para unir piezas y formar nuestra estructura de mueble, con nuestra estructura del elemento de madera que nosotros estamos construyendo. Y lo usamos mediante esta clase de uniones. La elección de la unión va a depender de muchas cosas. Cómo queremos que se vea, qué tan resistente va a ser, cuál es la estética que nosotros queremos lograr, cuál es el nivel de calidad de los materiales, etcétera, y ya vamos a poder lograr este tema. Si nuestro producto va a ser un elemento más bien de ¿cómo se llama? Utilitario, en el sentido de que es más importante el uso que la característica física, que la característica estética, las uniones de tornillo son las más eficientes, ¿ya? Incluso podemos usarlo en elementos bastante más comunes, y podemos hacer una simulación de estética tapando estos tornillos. La unión de tornillos se realiza principalmente por los tableros, porque el tornillo entrega una unión bastante más estable, bastante más resistente. Y los muebles de cocina, por ejemplo, se realizan normalmente atornillados, ¿ya? Es una unión bastante firme en ese sentido, porque son muebles que ya no se van a mover más. De hecho, llamar mueble un mueble de cocina es bastante poco lógico, porque ese mueble se instala una vez y ya no se mueve como un mueble. El mueble tiene esa característica que se va a mover. Un mueble es un sillón, un mueble es un aparador, una vitrina. Pero un mueble de cocina ya no es tan mueble de cocina, aunque se llame así. Entonces, por eso, ya que no se va a mover tanto, sus uniones no van a estar afectadas a tanto movimiento, a tanto esfuerzo, utilizar un tornillo para hacer mueble de cocina no es incorrecto, no es bastante razonable. ¿Ok? Jóvenes,
¿Alguna duda respecto a este tema? El tema de cómo nosotros desarrollamos la parte media del proceso, que es donde nosotros vamos a armar el cuento, armar nuestra estructura, no armar nuestro mueble, por decirlo de alguna forma. Y esta es la manera en que nosotros lo vamos a hacer. ¿Ya? ¿Algo que agregar? ¿Algo que preguntar? Ok. Jóvenes, si no tenemos nada más, ¿qué les parece si nos juntamos en la próxima reunión donde vemos la última etapa? Y tengo la idea de que en la semana siguiente, vayamos a dar el trabajo final para poder tener la nota y listo. ¿Les parece? El trabajo final va a ser una cosa en donde va a ser un pequeño informe, 2 o 3 páginas, no más que eso, respecto a un proceso. Es eso. ¿Ok? Ya, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Algo? No, profe, todo bien. Todo bien, estamos entonces. Jóvenes, un verdadero placer. Aranza, entraste tarde, pero llegaste y eso es bueno. Nos estamos viendo, cuídense, que estén bien. Todo, profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien. Chao, Agustín, chao, Aranza, Chao, profe. Chao, chao.